Bien, permítame exponerle en los siguientes minutos nuestra tercera parte de esta serie de predicaciones. A la izquierda suya hay 4 pendones y una vez al año predicamos de nuestra misión como iglesia, de nuestra visión como congregación. Hace 15 días se predicó sobre conectarnos con Dios. Hace 8 días hablamos de conectarnos con otros. Hoy hablaremos sobre conectarnos con el ministerio, es decir, servir a Dios, servir a la iglesia. Y en el próximo domingo hablaremos de conectarnos con la misión. Conectarnos con la misión, es decir, cuál es el plan de Dios para la iglesia en el mundo entero, cuál es el proyecto de Dios para la iglesia. Y me parece muy interesante poder hablar con ustedes de conectarnos, aunque a veces podríamos malinterpretar un poco el término conectar. ¿Qué significa conectar desde la perspectiva que estamos presentando? Conectar es hacer parte de. Entonces queremos que como iglesia nos acerquemos de tal manera que seamos uno solo con este proyecto. Ahora, hoy hablaremos de conectarnos con el ministerio, pero no puedes conectarte con el ministerio sin estar conectado con los demás. Eso es como, yo quiero servir en CF Kids. Ay, o sea que te gustan los niños. Uy, no. ¿Cierto que no funcionaría? A mí me gustaría trabajar con adolescentes. Entonces métete a CFJ y trabajas con el ministerio. Uy, no, esos chinos deben ser terribles. Y sí, es verdad, pero no es un tema que puedas separar. Tienes que amar a los otros para poder servir en el ministerio. Y no podemos servir en el ministerio sin estar conectado con los demás, y menos si no estamos conectados con Dios. De eso estamos hablando durante estos días. Por eso vamos a hablar hoy de un evento en la iglesia que nacía hace 2000 años. Y es que Jesucristo viene a la tierra, cumple su ministerio, su servicio a Dios, muere, resucita, está unos días con sus discípulos y se va al cielo a la diestra del Padre y se queda en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Ese es el resumen de lo que ocurre en ese tiempo. Pero en esa serie de acontecimientos nace la iglesia. Hoy ustedes y yo hacemos parte de una iglesia que nació hace 2000 años aproximadamente y comenzó a crecer y a expandirse por el mundo. Todo desde el origen del hecho de que Jesús vino a la tierra y nos salvó, lo que estábamos cantando hace unos minutos. Entonces comienza el crecimiento de la iglesia y con ello la dificultad de atender a un pueblo tan grande. Entonces Dios establece 12 apóstoles y esos hombres hacían de todo para servir a Dios. Predicaban, evangelizaban, sanaban enfermos, organizaban las reuniones, repartían mercado, entregaban, conseguían, gestionaban. Y los 12 apóstoles llegó un momento donde colapsaron. Dijeron. Por estar haciendo tantas cosas, estamos descuidando lo más importante: la oración y el estudio de la palabra para poder predicarla. Entonces vamos a buscar hombres en la congregación que nos ayuden a hacer todo lo demás y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra, porque dentro del oficio de liderazgo en la iglesia, que no es exclusivo del pastor, sino de todos los que enseñamos en la iglesia, debemos tener la oración y el estudio de la palabra como prioridad. Preocúpese cuando sus líderes, sus pastores estén en todas las cosas haciendo de todo y usted no los mire estudiando la palabra. Ahí no es. Cuando no los mire orando, ahí no es. Algunos se incomodan. Es que a ver si el fulanito de tal, el pastor o tal líder me puede atender. No, es que él está en una actividad espiritual, está orando o está estudiando la Biblia porque predica mañana.
con algo tan importante como mi problema y por allá encerrado estudiando. Es que eso es prioridad. Sí, hay que atender a las personas, procuramos hacerlo. Por eso estamos ampliando nuestro grupo de líderes para poder atender tantas cosas, pero definitivamente estudiar la palabra, crecer espiritualmente es fundamental en la vida de quienes sirven a Dios. Ahora, déjenme leer el texto para concretarlo y para darle una base bíblica a esto, que es lo que realmente tiene valor. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7, aquí está en la proyección. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. Si están buscando un nombre para sus bebés, aquí tenemos 7 opciones. Un prosélito de Antioquía. Versículo 6. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está el acontecimiento, lo que les estaba contando. Es que desde el momento en que nace la iglesia, desde el momento en que comienza esta gran familia a crecer, ha sido necesario que se sumen muchas personas para apoyar, para respaldar, para ayudar en este crecimiento. No hay manera de que la iglesia se extienda, crezca, se expanda, se predique el evangelio, si no somos todos nosotros los que nos vinculamos, los que nos sumamos en un proceso de verdadero compromiso a servir en la iglesia. Y note que hablamos mucho de la palabra servir. Para que seamos claros, me refiero con ello a nuestra actitud de prestar apoyo, ayuda en los procesos de la iglesia. Servir tiene que ver con poner mi talento, mis capacidades, mis dones espirituales, mi vocación al servicio. Oiga, es sorprendente cuánta gente sirve en diferentes áreas, ¿cierto? Uno encuentra fundaciones que sirven a, por ejemplo, animales desprotegidos, que sirven a un sector de personas que están enfermas, que sirven a comunidades enteras. En ese momento, con lo que está pasando en el Catatumbo, hay muchos que están haciendo cosas a favor de tantos desplazados, casi 50,000 personas, ¿cierto? Mucha gente, tiene que ser muy complicado atender tantas personas, y ahí están muchos sirviendo. De eso hablo. Pues bien, cuando llegas a la iglesia tienes la posibilidad de servir a Dios. Servir al Señor implica servir a los demás también con lo que tú puedes y sabes hacer. Ahora, exactamente cuál es el sitio, de eso estaremos hablando un poquito el día de hoy. Me parece muy oportuno describirles algo que ocurre con frecuencia cuando viajamos, para los que tienen la posibilidad de transportarse en avión. Cuando usted le pregunta a un niño, papi, ¿qué quieres ser cuando grande? El niño te va a decir 3 o 4 cosas. ¿Quieres ser bombero? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser piloto? Ahí gira en torno a eso. Es que la responsabilidad del piloto es mayor. Aquí tenemos algunas muestras de evidentemente eso. Aquí este señor, estos 775, buenas tardes, centímetro 3016, ambas pistas disponibles, desea continuar uso de 5 izquierda. Recibe Manichape 775 en 5 izquierda, en viento 120 grados con 10 nudos, autorizado aterrizar.
200 los goles, la página, estamos. 8 México 521, ¿listo? Afirmativo. México 5. Responsabilidad tan grande de estos hombres que tienen que aterrizar un avión y con ello manejan, controlan la vida de 100, 200, 300 pasajeros que van en esos aviones. Entonces es una tarea de mucha responsabilidad. Entonces uno piensa un poquito en el viaje, en la aviación, y es que ganan bien. Uno piensa y esa gente gana bien. Yo tengo un amigo que no ha terminado la carrera de piloto, y cuando me cuenta lo que paga por cada periodo de estudio, esos son cientos de millones de pesos por cada proceso para poder terminar, y no ha terminado su proceso. Pero ahí está haciendo. Aterrizar tiene que ser todo un misterio, para mí es algo muy tremendo. Pero perdemos de vista que alrededor hay otros personajes. Por ejemplo, ¿qué sería del piloto sin la torre de control? Entonces la próxima vez que ore, Señor, bendice al piloto y también el de la torre, no lo olvide. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo cientos de vuelos que están llegando, que están saliendo, y desde la torre de control tienen justamente la posibilidad de controlar, de medir, de ayudar los procesos. Cuando está normal el día, pues uno dice, bueno, bien. Pero cuando está de noche, pero cuando está lloviendo, cuando hay neblina, ellos ayudan a aterrizar los aviones. Y bueno, todo ese proceso. Uno dice, listo, ya, claro, pilotos, torre de control. Pero hay más oficios. ¿Qué tal de los que hacen el oficio de recibir los aviones y parquearlos? Bueno, pastor, eso es más sencillo. No sé si es más sencillo o no, es posible, pero de mucha responsabilidad, porque un mal manejo de los aviones causaría también accidentes en tierra y causaría retrasos en los procesos. Entonces un avión que va llegando y dice vamos a aterrizar, no porque todavía hay aviones en la pista, tiene que seguir sobrevolando y comienzan a acumularse en el aire y aparecen con facilidad 8 o 10 aviones sobrevolando porque no hay espacio para aterrizar, porque abajo no estuvo el proceso correcto. Señor, bendice al piloto, bendice la torre de control, bendice al que parquea los aviones. Todo eso hay que hacer, son muchos responsables. Oiga, en el aeropuerto de Sao Paulo, uno de los aeropuertos más grandes de Sudamérica, hubo un día un paro de los maleteros, los que reciben la maleta y te la llevan hasta adentro para que la recojas en la cinta. Hubo un paro, 2 horas, y paralizaron la operación aérea cerca de 8-10 horas, porque ellos se detuvieron unos minutos. Al poco rato de que ellos pararon, dijeron no vamos a trabajar más, nos declaramos en huelga. Ese día, en pocas horas, el aeropuerto colapsó. Tuvieron que mandar aviones a otros aeropuertos por el problema de que no estaba haciendo el trabajo los que sacan la maleta. Señor, bendice al piloto, el de la torre de control, al parqueadero y al maletero. Yo creo que no se les olvida en la vida más esa oración cuando nos subamos al avión. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es de mucha responsabilidad esos procesos aéreos. Hermano, así funciona en la iglesia. Uno se va aquí diciendo, el grupo alabanza, el Señor que cantó bonito, bien, el que predicó y dijo esto, ¿sí? Pero ¿será que alrededor hay más gente sirviendo, haciendo cosas? Muchos. Aquí, para que esto sea real hoy, hay personas trabajando hace horas o días atrás para que esto se haga real. Les puedo dar un ejemplo rapidito. Mira, sus niños están recibiendo una clase. Esa clase se hizo hace 1 mes o 2 meses. Una persona la hizo por allá en otro país. Se consigue la clase desde otro país. La hizo en inglés. Entonces, la organización de iglesias a la que pertenecemos le paga a alguien para que haga la traducción. Eso no es tan complicado. Hoy en día hasta hay aplicaciones para las traducciones. Entonces, le paga la traducción. Se le paga a alguien para que tome ese documento y lo adapte a nuestro español, a nuestro entorno. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, una vez llegó una clase que decía: enséñele a sus niños a poner los platos en el lavaplatos. Para nosotros eso queda como inconcluso. ¿Cómo así? Poner un lavaplatos, pues cualquiera. No, como fue creado en Estados Unidos el documento, ¿a qué se refieren ellos? A llevarlo al aparato que lava los platos, porque ya sacan y ahí los lavan. Aquí llevarlo al lavaplatos, ¿qué es? Amontonar reguero, que es lo que nos gusta, allá, meterlo allá. Entonces, ¿ameritaba hacerle una adaptación? Enséñele al niño a lavar la loza. Ok. Entonces aquí alguien tiene que revisarlo. Después lo recibe la coordinadora de CF Kids. Después se lo entrega al maestro. El maestro lo lee, lo prepara y lo estudia para dar la clase hoy. Entonces, ¿sí ven todo el proceso que hay? Piloto, torre de control, parqueadero, todo eso. Aquí en la iglesia hay una suma de muchas personas ayudando en este proceso. Noticia hermosa, la idea central de esa enseñanza aquí está y está en su material. Todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. ¿Quieren leerla conmigo, por favor? 1, 2, 3. Todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. Porque viene la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? Yo no soy ni piloto ni torre de control, no soy músico, no sé predicar, con los niños no me va bien, no sé de esto. Ok, es posible que algunos no tengan alguno de esos talentos o capacidades. ¿Se puede aprender? Sí. Se puede aprender, claro. Pero también hay otros oficios que podemos hacer en la iglesia y servir con ello a Dios. 4 cosas para tener en cuenta. Primero, el privilegio de poder servir a Dios. El privilegio de poder servir a Dios. Los versículos 1 y 2 del pasaje que leímos dice que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió la queja por parte de los judíos helenistas, es decir, los judíos con cultura griega, que hablaban griego y que tenían alguna distancia con los judíos nativos. Entonces, entre ellos hubo algunas desavenencias, algunas cosas que no convenían, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había una queja ahí. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente, y noten la determinación de quien estaba hablando, no es bueno que nosotros estemos descuidando la palabra por estar sirviendo a las mesas. ¿Era malo servir a las mesas? No, pero ellos entendían prioridades y su prioridad era dedicarse al estudio de la palabra para la predicación, dedicarse a la exposición de lo que Dios tenía para comunicar a la gente. Por favor, ponga como letra A, ¿cuál es nuestra oportunidad, nuestro privilegio de servir al Señor? Letra A, beneficiar a la iglesia. Beneficiar a la iglesia. Damas y caballeros, cuando conoces del Señor y entiendes el valor de servir a Dios, ves como un gran privilegio ayudar en la iglesia. En otras palabras, no lo haces obligado, no es un problema para ti, no genera esa como me toca hacer esto. Si algo así está pasando, es mejor parar un poquito y revisar qué debemos ajustar para que eso no ocurra. Debe verse como una oportunidad preciosa poder servir a Dios. Y siendo un poquito más crudo, damas, caballeros, no podemos decir: voy a hacer un favor en la iglesia, voy a servir en eso. No, usted no le está haciendo un favor ni a Dios ni a la iglesia. Pero cuando decimos que es un favor, nos sentimos como que depende de nosotros, si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. No, va más allá de eso, es una oportunidad. Qué privilegio poder servir a Dios en la iglesia. Y qué privilegio es encontrar el tipo de personas que tenemos en la iglesia. Cuando me preguntan por la iglesia de Villao, de Acacías, en otros lugares,
se me llena el pecho de emoción y la garganta de palabras en agradecimiento, en reconocimiento al tipo de personas que sirven aquí en la iglesia. Y no tengo por qué exagerarles en nada de lo que les estoy diciendo. Yo les cuento a todos con el que estoy hablando, pasa esto, pasa aquello, aparecen personas así, con estas características, gente que uno no sabe y llegan a poner su servicio en las manos de Dios y me llenó de alegría. Nuestro jefe vino hace 3, 4 meses y se fue y me dijo: pastor, ¿usted dónde consiguió a fulanito de tal? ¿Dónde consiguió a fulanita de tal? ¿Dónde consiguió a fulanito de tal? ¿Dónde consiguió a este? Y me mencionó como a 8 aquí de la iglesia. Y yo le dije: no, pastor, Dios ha venido trayéndonos a la iglesia y hay algún pago para... No, ellos trabajan de manera voluntaria. Y me dijo: toda iglesia necesita hombres y mujeres como ellos, me dijo. Y yo no puedo disimular mi orgullo, mi alegría con eso. Amén, amén, qué alegría tan grande. Mire, voy a ayudarles a dimensionar para contarles una de decenas de historias. Por aquí tengo para contar de muchas cosas. Voy a contarles solo una. 2019, octubre, noviembre. 2019, octubre, noviembre. Llegó un hombre con su esposa, se sentaron ahí en esas sillas. Prediqué. Termino de predicar, me bajo, me abordan. Pastor, ¿puedo conocerlo? ¿Puedo hablar con usted? Claro que sí. Venido por primera vez, bienvenido, Dios les bendiga. Pastor, con mi esposa estamos yendo a visitar 3 iglesias para que Dios nos dirija a qué iglesia debemos asistir, porque habían salido unas semanas atrás de la iglesia donde estaban por diferentes razones suficientes para cambiar de iglesia. Ok, ¿y qué número de iglesias somos nosotros? Porque iban a ir a ¿cuántas? A 3. Somos la primera, la segunda, la tercera. No, aquí es la primera. Ok, ¿y dónde van a ir más? No, pastor, ya hablé con mi esposa y nos quedamos aquí. ¿No van a buscar las otras 2? No, nos vamos a quedar aquí. Igual les dije lo que les digo a todos y hoy se lo digo a los que no se los he dicho. No se queden a la primera vez que llegan. Conózcanos, déjenos conocerlo y después decide con un poquito más de información de si debe o no estar aquí en la iglesia con nosotros. Es bueno, es saludable. Ok, pastor, igual se quedaron con nosotros. Diciembre, ellos acostumbran viajar para las temporadas, viajaron un poco, enero regresaron, aquí presentes, pastor, aquí estamos, ok, comenzamos a hacer amistad, a crecer juntos. Febrero, cambio a marzo, se vino la pandemia, explota ese problema. Los pastores quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer con la iglesia? Y cada uno quedó, todos quedamos detenidos, ¿no? El tiempo se detuvo en marzo de 2020. Ahí quedó. Ahora, el punto es que para esa fecha, ¿cuál era el tema? Eso dura unos días. Vamos a encerrarnos por 15 días. 15 días encerrados. A los 15 días vamos a encerrarnos otros 15 días, otros 15. 8 meses duró el tema. ¿Y la iglesia qué? ¿Cierto? ¿Cómo hacíamos? Pues resulta que este señor me dijo: pastor, ¿cómo va a ser con la iglesia? Que ahora estamos encerrados. No, pues no sé, tocará intentar por Facebook hacer, ¿cómo se dice? En vivos y predicar así. Me dijo: pastor, ¿le puedo contar? Sí, claro. Yo tengo un estudio de grabación y tengo cámaras y tengo instrumentos musicales y tengo computadoras, programas de edición y tengo micrófonos profesionales y tengo experiencia porque yo, dentro de mis ocupaciones está el tema de video, de película, de cine, de esto, de aquello. Él, sí, el que había llegado 2 meses atrás diciéndome que estaba buscando iglesia. Y nos pusimos como locos a grabar, hermanos. Y yo me volaba de mi casa y llegaba a la casa de él y grabábamos 5 o 6 horas en línea. Me cambiaba de camisa a otra camisa para los devocionales y hacíamos 10 devocionales en un día, porque uno no podía estar para arriba y para abajo. Entonces me cambiaba y ahí hacemos devocionales. Y nos veníamos acá y grabábamos en la iglesia. Aquí nos contagiamos de COVID como 10 por estar grabando. Sí, así fue. Nos enfermamos todos. El que les estoy contando alcanzó a estar en urgencias por estar grabando. Y grabábamos, hermanos, la iglesia, de toda la organización de iglesias a la que pertenecemos, que más trabajó redes sociales fuimos nosotros. Ese fue el reconocimiento que nos dieron.
Cuando volvimos a congregarnos, la iglesia que más reunió personas rápido fuimos nosotros en Villavicencio. Y les tengo un dato mayor todavía. Nosotros ganamos personas para la iglesia en plena pandemia a través de las redes sociales. El que predicó en el primer servicio, Edwin, llegó a la iglesia, ya conocía del Señor, pero conoció a nosotros a través de las redes sociales. Un día nos llamó y me dijo: pastor, ¿cuándo abre? Octubre tanto. Y él estuvo aquí, entró por esa puerta ese día. Y hoy estaba predicando aquí en el primer servicio. Les hablo de nuestro hermano Juan Carlos Santamaría, uno de los predicadores de nuestra iglesia. Y llegó aquí para apoyarnos en ese proceso. Mire, hermano, yo no sé qué hubiéramos, tal vez con los demás hubiéramos hecho algunas cosas, pero él puso todos sus equipos, todo su conocimiento, su tiempo al servicio de la iglesia. Y como si fuera poco, también hice un amigo, porque Juan Carlos y yo tenemos una amistad importante. Y entonces ahora, ¿cómo no me llena de alegría poder contarle cosas como esas? Y poder decirles que así hay otras decenas de historias en la iglesia. ¿O usted cree que llegó por casualidad? ¿O usted cree que aquí no hay un lugar para usted para servir en la iglesia? Lo hay. Aquí hay un sitio para que usted desarrolle su ministerio. Tal vez no tenga computadores, equipos y micrófonos. Tal vez tenga otro tipo de conocimientos, otro tipo de ideas. Este es un buen lugar para servir a nuestro Dios, para servir al Señor. ¿Saben qué hacemos aquí? Letra B, servir a los necesitados. Con una cualidad: no somos una casa de beneficencia, ¿cierto? No lo somos. Hay una gran distancia entre uno y lo otro. Pero cada vez que podemos hacerlo, hacemos algo por los demás, por los que están en crisis, porque es nuestro deber. Letra C, y esto me encanta: apoyamos el ministerio de la palabra. Apoyar el ministerio de la palabra. ¿Saben qué están haciendo estos señores de camiseta negra aquí atrás, los de logística? ¿Saben qué están haciendo los de CF Kids, los maestros? ¿Saben qué hizo el grupo de alabanza? Están ayudándome, en el caso mío, hoy aquí a la predicación. Están generando el espacio, el ambiente, lo necesario para que se pueda predicar la palabra. Ellos estaban necesitando quien les apoyara para poder seguir con el ministerio de la palabra. Por estar ocupados haciendo otras cosas, descuidaban algunas áreas importantes. No, necesitamos gente que nos apoye para poder seguir profundizando en la verdad de la palabra y compartiéndolo con otros. El versículo 4 dice: nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. De la palabra. Yo fui y prediqué a Casillas, Edwin predicó aquí, intercambiamos. En este momento él estará predicando en Casillas y yo aquí en Villavicencio. ¿Por qué? Porque en los dos lugares hay equipos de personas haciendo esto realidad, el apoyo para que se pueda predicar. Segundo, si es un privilegio servir a Dios, entonces segundo, los requisitos para servir a Dios. ¿Y viste lo que pusimos ahí en comillas? Ser, porque sí que somos buenos para hacer. Sí que se nos facilita hacer, ir, voy, traigo, recojo, llevo, pongo, quito, ayudo, aquí, allá. Hacemos mucho, eso no es malo. El problema es cuando hacemos y hacemos, pero no somos. Tenemos que ser. La Biblia dice en el versículo 3: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres con las siguientes características: buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hombres así, mujeres también, claro, en ese momento eran hombres, pero se suman ahora también las mujeres con esas características. Letra A, ser de buen testimonio. Escriba por favor, buen testimonio. Ser de buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? Es ese intento permanente por llevar una vida que agrade a Dios y que transmita a otros el hecho de que conocemos, amamos al Señor y queremos vivir para Él. O sea, pastor, que no tenemos ninguna imperfección. No, no dice eso el texto. Infortunadamente, aún cometemos una serie de errores. Ahora, lo que sí puedo decirles es que a estas alturas del partido, febrero ¿qué? 2,
2. Uno puede decir, ¿cómo estábamos en febrero 2 de 2024? Y si tú dices, pues yo era el mismo hace un año, algo no anda bien. Pero si dices, no, de hace un año para acá yo he sentido que he avanzado en esto, he aprendido aquí, estoy practicando estas cosas, he superado estas luchas, he andado, he avanzado en esto o en aquello. Ok, hay un proceso, hay un avance, hay transformación. Pero si eres el mismo de hace un año, ¿cuál es el afán de un poco de cosas cuando tu prioridad debiera ser mejorar tu estilo de vida que agrade más al Señor? El versículo 12 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice: mantengan con los demás entre los gentiles una conducta. Ay, qué difícil eso. Qué difícil eso, ser irreprochables, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué concepto tienen los demás de nosotros? Hablo de los que no son cristianos. No, pastor, yo por eso no me relaciono con ellos. Yo no comparto con ellos. Yo no me acerco a ellos porque me perjudican en mi vida cristiana. Interesante forma de pensar, pero ¿cómo ser luz si no estamos en las tinieblas? Ahora, si para usted es un riesgo estar con ellos, hombre, huya de ahí. ¿Sí o no? No se acerque. Pero qué bueno, ¿cómo podemos ayudar a otros si no compartimos espacios con ellos? Hay que hacerlo. Entonces hay que encontrar ese balance entre hasta dónde puedo llegar para poder ayudar a otros sin que afecten mi vida de cristiano. B, ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles dijeron, deben tener buen testimonio y deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto porcentaje del Espíritu Santo recibió usted cuando creyó en Jesucristo como Salvador? Pues el 30, el 40, el 70. No, el 100%. 100%. Pero ¿por qué dice aquí la Biblia que sean llenos del Espíritu Santo si ya lo tenemos? Se refiere a nuestro compromiso por entregarle a Dios, y en especial en este caso al Espíritu Santo, el control de nuestra vida. Ser llenos tiene que ver con aceptar del Señor su dirección, su guía, su liderazgo, el proceso en el que nos ha puesto para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Miren lo que dice el versículo 18 de la carta a los Efesios en el capítulo 5. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Voy a intentar parafrasearles el versículo para aclararlo con prontitud. Pablo está diciendo aquí, ustedes tienen al Espíritu Santo. Ser llenos tiene que ver con entregarle su vida al control del Espíritu Santo. Cuando ustedes se embriagan con vino, ¿quién los controla? El vino, la borrachera. Porque una persona que es borracha perdió el control, ahora lo controla el licor, el alcohol. A uno lo puede controlar, por ejemplo, la ira, ¿o no? No, yo me porto bien, pero si me sacan la rabia, usted sabe cómo me pongo, yo pierdo el control, ¿cierto? Usted me conoce, si sabe cómo me pongo, ¿cierto? Acá amenazamos, o sea, estamos hablando de nuestro pecado, de nuestro carácter débil, porque algunos dicen no es un carácter fuerte, no, eso es carácter débil, porque no lo puede controlar, eso es debilidad. Entonces, está hablando de su pecado y antes con orgullo, ¿no? Antes con orgullo. Es un problema de pecado, gravísimo. Algunos se dejan controlar por los celos. Por los celos. Se dejan controlar por las heridas del pasado. Se dejan controlar por la envidia. Algunos mantienen controlados por la avaricia. Entonces, ¿qué dice la Biblia acá? No se dejen controlar ni por el vino, ni por nada de esas cosas. Sean controlados por el Espíritu. Eso es ser. Entonces uno puede decir, ¿qué tanto porcentaje de mi vida le he dado al control del Espíritu Santo? 30, 40, 70. ¿Te imaginas una iglesia que pueda decir, en nuestra iglesia tenemos
hemos entregado el control de nuestra vida al Espíritu Santo en un 80, 90, 100%. Uy, hermano, eso sería fabuloso. Pero si comenzamos a revisar, tenemos muchas áreas que tal vez no hemos dado al control del Espíritu Santo. Letra C, ser sabios, capaces, entendidos. Ser sabios, capaces, entendidos. El versículo 12 dice: a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Saben que necesitamos ser capacitados para la obra del? Nosotros llevamos como 15 reuniones estos días entre Acacias y Villavicencio, capacitando diferentes grupos para lo que será 2025 en el ministerio. Pastor, a mí no me han dicho nada. Ya le voy a dar una fecha para usted, no se preocupe. Tercero, si servir a Dios es un privilegio y hay requisitos por cumplir, mira el tercer punto: la consagración de quienes sirven al Señor. La consagración de quienes sirven al Señor. El versículo 6 dice: a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La iglesia, los apóstoles, oraron por los nuevos líderes de la iglesia. ¿Qué hicieron? Letra A, los presentaron. Los presentaron. La iglesia los conoció. B, oraron por ellos. Oraron por ellos. C, los dedicaron. Los dedicaron. Es que no hay manera de servir a Dios si no es consecuente nuestro servicio con nuestra vida espiritual. Voy a cambiar la frase. Hay muchos que quieren servir a Dios sin crecer espiritualmente. Eso se vuelve un trabajo humano, se vuelve un trabajo físico, se vuelve un trabajo que no ministra, que no llega al alma, sino que llega a la mente de la persona. No se puede llegar más allá porque no hay un respaldo espiritual para eso. Pero cuando tú te acercas a Dios, te conectas con Dios y sirves a Dios desde lo espiritual, lo que hagas, desde tocar un instrumento, servir con niños, ayudar en la puerta, lo que sea que hagas, tendrá de Dios el respaldo para que esa persona que te recibe el servicio, que se ve bendecido por tu servicio, crezca espiritualmente. Es muy diferente hacer un do en un piano con el respaldo de Dios que un do en un piano sin el respaldo de Dios. Es muy diferente imprimir un papel que se entrega a la entrada, servir un tinto que se entrega a la salida, ayudar en una clase de niños con el respaldo de Dios, que hacerlo sin el respaldo de Dios. ¿Y cómo se logra ese respaldo? Consagrémonos a las cosas de Dios, dediquémonos a lo espiritual. Amados hermanos y hermanas que sirven en la iglesia, nuestra iglesia, Familia Cristiana en Villavicencio, merece líderes que amen a Dios. Merecen líderes que sirvamos apasionadamente a la iglesia, pero primeramente estando conectados con Dios. La iglesia Familia Cristiana merece líderes con una vida esforzada en su santidad, en su búsqueda de agradar al Señor. Por lo demás, gracias por todo su apoyo, pero tenemos que dar un pasito más en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, para lograr resultados como Dios espera. Por eso, por último, cuarto, el fruto de servir a Dios como una gran familia. ¿Qué pasa si servimos a Dios como estamos hablando, como corresponde, haciendo las cosas bien, agradando a Dios? ¿Qué ocurre? Mira lo que pasa en el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. Mire, hermano, aquí no dice había más mercados para repartir. Aquí no dice habían más salones para hacer clase. Aquí no dice habían más sillas para sentar más gente. No, ¿qué fue lo primero que creció? La predicación de la palabra. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían
a la fe. O sea, la gente se convertía al evangelio porque la palabra se predicaba y se predicaba y se predicaba y se predicaba. A veces como iglesia perdemos el enfoque cuando damos como prioridad algo diferente a predicar la palabra. Un milagro no cambia a nadie. A nadie. Un milagro suma en nuestra fe. Un milagro nos ayuda a despertar expectativas por las cosas de Dios. Un milagro como que nos hace animar, nos motiva, pero no cambia a nadie. Yo conozco a gente que recibe el milagro en la iglesia y se va al mundo a disfrutar su milagro metidos en todo lo malo. No le exagero, los conozco. Queremos milagros, sí, amén. Pero antes que el milagro, queremos que todos seamos cambiados por el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Por la obra del Espíritu Santo que pone la palabra en nuestro corazón y nos convence y nos mueve y nos lleva a dejar lo malo para hacer lo bueno, lo que corresponde. Eso es lo que estamos esperando. Letra A. ¿Qué ocurre cuando predicamos, cuando servimos en una gran familia? El mensaje se extiende. El versículo 15 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La predicación está en todo lado. Señor, manda pastores, predicadores a la China, a la India. Sí, amén. Oremos por ellos. Hermano, pero es que Villao tiene 1 millón de habitantes. Nuestra iglesia tiene 200 personas. ¿Cuántos nos faltan? Cientos de miles de personas para predicar aquí en Villao. ¿De qué hablo? De que vayamos y predicamos el evangelio a todos los que nos rodean. B. Muchas más personas conocen del Señor Jesucristo. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Predicamos, evangelizamos, invitamos, pero ¿quién es el que trae a la iglesia y convence? Nuestro Dios poderoso. Y último, letra C, no sabemos qué tipo de personas llegarán a la iglesia. Tenemos ni idea, hermanos. Cuando estos apóstoles estaban predicando, ellos no sabían que los estaban oyendo, por ejemplo, un tal Bernabé. Y Bernabé se volvió misionero de una vez por un poco de ciudades en Europa. Y que ahí estaban escuchándolo los hijos de no sé quién. Y los primos de quién. Y se volvieron misioneros. Mire, hermano, aquí estamos predicando. No sabemos aquí entre ustedes quiénes serán los próximos pastores, los próximos líderes, predicadores, evangelizadores. Algunos dirán: no, pastor, yo no me veo como pastor. Ok, perfecto. Pero serás un excelente esposo para que sirvas a Dios en la iglesia en otras funciones, para que compartas el evangelio. Serás una mujer que agrade a Dios como esposa, como profesional, donde Dios te ponga, para que seas luz en medio de las tinieblas. Allá antes son niños. Ellos quieren ser bombero, piloto o policía, pero tal vez entre ellos hayan buenos pastores para predicar el evangelio. Por favor, pónganse de pie, son tan amables. Y yo quiero animarles a que oremos en este momento, pidiéndole a Dios que nos enseñe, que nos muestre el lugar donde podemos servir en la iglesia. Hay tantos lugares. Miren, tenemos un proyecto para estos días. Próximo domingo, conectarnos con la misión. Siguiente domingo es una predicación que estoy seguro que vamos a recibir con mucha alegría. Con mucha alegría. Y el siguiente domingo vamos a hacer una feria de ministerios. Ese día, el 23 de febrero, usted se va a venir con otra idea del servicio. Los que hoy vinieron por primera vez, si vienen el 23, se van a encontrar con algo completamente diferente. Vamos a cantar, yo comparto la palabra unos minutos y luego todos nos distribuimos a conocer los ministerios de la iglesia por toda la iglesia.